Vamos a poner una vez más delante del Señor. Señor mío, ponemos delante de ti una vez más, Señor mío, nuestras vidas, la vida de Oscar y de todos los que vayan a recibir este mensaje. ¿Estás grabando, hijo? Este mensaje, Padre amado, que tú has tratado, como siempre lo decimos en nuestra vida, Señor, es un mensaje, una palabra vivida, aplicada, Señor mío, para poder ser transmitida con autoridad, con libertad y con amor y misericordia, como tú lo haces con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hágase conforme tu palabra, Señor mío, y tu voluntad en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4. Amén. Espíritu Santo, eres tú y nadie más que tú. Amén. ¿Estamos? Sí. Habla de la tentación de Jesús. Los que tienen la Biblia enfrente pueden ver que tiene un título, ¿verdad? Y es un pasaje que empieza diciendo entonces. Entonces yo a ese entonces quiero referenciarlos. Pierito, Dios te bendiga, mi amor. Ese es mi discípulo amado. Entonces, dice al empezar, dice entonces Jesús... Entonces, en base a ese entonces, repito, me desconcentré, me distraje, hace referencia a lo que antecedía. Y lo que antecedía a esto fue nada más ni nada menos que el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, ¿verdad? En el Jordán. Y yo te lo voy a leer medio rápido, pero es importante porque tenemos que entender en qué contexto, en qué situación, qué era lo que estaba sucediendo en torno a lo que Jesús estaba viviendo o por vivir, que vamos a compartir. Dice que entonces, Mateo 3:13, yo te lo leo si querés, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Se acuerda que Juan el Bautista era aquel que vino delante o sea, vino antes que Jesús, un poco antes, y él vino preparando el camino para Jesús, hablándole a las personas de que se arrepintieran, que el reino de los cielos se había acercado. Y entonces Juan el Bautista llevaba adelante el ministerio para el cual había venido a este mundo, a esta vida, y él iba bautizando y enseñándoles del arrepentimiento a todas las personas. Y llega Jesús allí de Galilea, dice aquí la palabra, entonces más Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí Juan deja ver claramente que entendía que primero que Jesús no necesitaba ser bautizado, ¿sí? Y que aún Jesús debía bautizarlo a él. La autoridad de Jesús él la reconoce allí. Pero Jesús le dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es entonces que inicia el capítulo 4, tiene referencia de todo esto que te acabo de decir. Luego que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, y no solamente eso, sino que recibió el título, la identidad de Hijo de Dios por el Padre, y fue, dice, lleno del Espíritu. ¿Cómo es que dice acá? Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, el Espíritu Santo de Dios. Este Jesús que
venía de ser bautizado, dice ahora la palabra de Dios lo que vamos a compartir. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. En los 3 evangelios sinópticos, en el de Mateo, Marcos y Lucas, está esta palabra, este momento en la vida de Jesús, pero en la de Lucas dice que le dejó por un momento. Entonces vamos viendo ese detalle que quiero que lo tengas presente cuando te lo vuelva a compartir. Entonces entendemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Primero que nada, me atraía mucho el desierto. Me atraía, te digo por qué. Porque muchas veces hablamos de desierto y vivimos desiertos. Y no, cuando nosotros estamos en una situación de esas desérticas, tendemos a que nuestra fe decaiga, a que nos pongamos mal, a que estemos en la queja, a que no tengamos, a que no, estemos clamando y reclamando a Dios. Y quiero ver contigo lo que significa que Jesús, luego de haber pasado por la experiencia esa del bautismo, entra a tener una experiencia de este tipo. Un desierto, vamos a ver qué es específicamente un desierto. Es un lugar desolado, es soledad. Cuando sentimos soledad, vivimos como en un desierto. Cuando estamos en desolación, también. Un desierto es un lugar seco, un lugar donde hay escasas lluvias, ¿verdad? Donde el sol es muy intenso, donde hay altas temperaturas, suelo arenoso, ¿verdad? Pedregoso, suelo rocoso. Entonces, vamos entendiendo que estamos hablando de un entorno que es bastante áspero, que es bastante hostil para cualquier condición de vida. Es escasa la flora y la fauna, ¿sí? Es escasa la vida. Son duras las condiciones para la vida en el desierto. Hay vientos fuertes y constantes, tormentas de arena. Hemos visto películas diferentes, ¿verdad?, en las cuales se ve. Y entonces también sabemos que hay altas temperaturas en el día y muy bajas en la noche. Entonces todo esto que te estoy describiendo, que en una palabra sola dice aquí en este versículo: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado, y dice, vamos a repetir el segundo, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Él estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches y en ayuno. O sea, que en un lugar con todas estas características, Él estuvo durante todo ese tiempo en condiciones aún más exigentes, sin víveres, sin agua, solo.
Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. O sea que Dios, por medio del Espíritu, lleva a Jesús a un proceso que luego de haber dado ese paso de obediencia a Jesús en el bautismo, en ese lugar que él fue bautizado, él allí me hacía entender que él se identificó con nosotros. Juan el Bautista sabía que Jesús no tenía pecado de qué arrepentirse para pasar por ese paso, por eso que estaba allí, pero en la palabra, pero sin embargo, él le dice para justicia, para que se cumpla. Él allí, Jesús, se identificó con nosotros. Lo mismo que haría en la cruz. Sabemos que el bautismo simboliza el pasar de la vieja vida a la nueva vida, ¿verdad? Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, morimos a la vieja vida, y cuando somos levantados del agua, nacemos a la nueva vida, dice, a la resurrección. Pues Jesús, al hacer esto, ya estaba tomando el lugar nuestro de pecadores. ¿Se entiende? Él se estaba identificando con nosotros. Y él, luego de eso, siendo quien era, es llevado por el Espíritu. Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, lo lleva a ese proceso. ¿Cuántos de nosotros vivimos situaciones de desierto? Siempre se dice que una vez que das el paso de fe pública, que das ese testimonio de fe pública, que entendemos que una vez que recibimos a Jesús, nosotros en nuestro corazón, una vez que reconocemos que Jesús es nuestro Señor, es necesario, diría que es casi obligatorio que demos ese paso de fe pública, ese testimonio, o sea, que nos bauticemos en las aguas con el bautismo bíblico. Jesús lo hizo, pero no como modelo y ejemplo, sino porque tomó nuestro lugar. Desde ese momento estamos viendo que Él toma nuestro lugar. Entonces, si nosotros, que cuando se nos ha dicho, bueno, te dijeron cuando te bautizaste, ahora los cielos se abrieron, ahora empieza el mundo espiritual, todo ese mover, porque diste ese paso público, sos un hijo de Dios, y empieza la batalla en el mundo espiritual, empiezan otras batallas. Entonces podemos ver que cada uno de nosotros ha atravesado cuántos desiertos, cuántos procesos. Así como Jesús fue preparado en el desierto, llevado por Dios mismo, para que el diablo lo tentara. No fue Satanás que preparó una trampa para Jesús. No es Satanás el que prepara cosas y situaciones para nosotros. El mismísimo Dios es el que nos procesa y nos pasa muchas veces por ciertos desiertos a cada uno, para el propósito para el cual fuimos diseñados, para la misión que debemos llevar a cabo. Nos prepara. Jesús en el desierto, vamos a ver, fue probado. ¿Era que Jesús no podía? Jesús podía perfectamente resistir y pasar la tentación. No era que Él pudiera ser realmente tentado, pero sí, al tomar el lugar nuestro, Él ahí, como hombre, fue probado. Él no hizo un uso de su divinidad, ni de lo que pudiera recibir de ayuda del Padre. Él dependió del Padre, pero dependió del Padre como hombre. ¿Se entiende? Sí. Amén. Dice acá, versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Había una necesidad de Jesús, había hambre, ¿verdad? Y el tentador viene exactamente con lo que Jesús podía estar necesitando. Jesús le contesta, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación viene exactamente a querer hacer caer a Jesús en que pruebe algo que había sido ya dicho, titulado el Señor como Hijo de Dios. ¿Me seguís? Satanás dice, si eres el Hijo de Dios, queriendo tentarle en que fuera él a hacer algo para probar que era Hijo de Dios. Sin embargo, la respuesta de Jesús nos da claro que él tenía su identidad bien definida como Hijo de Dios. Y contesta, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestra debilidad, en nuestra necesidad, va a venir la tentación. Y qué importante es que así como Jesús tuvo la palabra de Dios exacta para confrontar a Satanás, la tengamos nosotros. Qué importante es que nosotros seamos también conocedores de la palabra para que con la palabra podamos confrontar en el momento de desierto. Escrito está. ¿Sabes qué significa este escrito está? Está escrita la palabra de Dios. Dios avala su palabra. La palabra de Dios tiene su firma. Les compartía yo el otro día a los chicos cómo el Señor me hacía entender. Lo que dice es, toda la palabra de Dios está firmada por el Dios. Escrito está. No podemos dudar. Y esto no te lo digo a vos, sino que también, solamente sino me lo digo también a mí. No podemos nosotros dudar de nada de lo que está aquí escrito. Porque lo que está escrito fue escrito de la boca de Dios, del Espíritu Santo de Dios al Espíritu de hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiso probar su identidad de hijo. Nosotros también estamos muchas veces dudando de nuestra condición de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que pasa no corresponde. Porque si soy hijo de Dios, como Dios, y yo te puedo asegurar, estos días lo comparto, he estado viendo Jesús, la serie, es una serie brasilera, pero que realmente transmite lo bíblico, tiene cosas que le han agregado, pero podía entender tantas cosas a través de ver en la actuación de la palabra de Dios. Qué importante es saber quiénes somos, qué es lo que dice la palabra de Dios de nosotros. Segunda tentación que viene a Jesús. Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo viene a tentar, lo lleva en el poder que tiene el enemigo, lo lleva para que él vea desde lo alto y todos lo vean a él, ¿no? A Jesús que estaba allí, lo que sería él y todo lo que le podría él brindar. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Era una manera de probarle nuevamente, de que él manipulara de alguna forma a Dios, que él hiciera eso y que hiciera uso de su divinidad, haciendo que Dios cumpliera todo lo que... Pero acá omitió cosas de este salmo, Satanás. No dijo todo lo que dice el salmo. Si lo lees después lo vas a ver. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente viene
a querer cuestionar, a que Jesús sea tentado en probar. Jesús sabía, pero la tentación era hacerle caer en que él probara a lo que Satanás estaba diciendo. ¿Se entiende? Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás fue resistido con la palabra de Dios. Nosotros muchas veces en lo cotidiano, en el diario vivir, en las situaciones, yo hoy misma, hoy aquí en casa, he tenido que enfrentar muchas cosas que no me gustaron, situaciones que son ajenas a mí, pero que tienen consecuencias. Y llegó un momento en que me sentía de tal forma que decía: no puede ser, Señor, ayúdame. Y entendía en qué grado se habrá sentido Jesús, en qué estado habrá llegado a sentirse Jesús 40 días y 40 noches en un desierto, soportando altas temperaturas, en ayuno, soportando la soledad, soportando los fríos de la noche, soportando el sol intenso, soportando la falta de agua, soportando una cantidad de cosas que lo prepararían para su propósito, para su llamado. Si seguimos las Escrituras, sabemos que él, luego de allí, él comienza, ¿no? Sabe que después Juan el Bautista es llevado preso, y cuando es muerto Juan el Bautista, dice que comienza el ministerio de Jesús. Ahí comienza Jesús a predicar y a decir lo mismo que decía Juan el Bautista: arrepentíos. Si seguís leyendo el capítulo 4 lo podés ver, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entendés? En ese proceso que pasó Jesús, su dependencia de Dios como hombre era total. Y así nosotros también debemos aprender a rendirnos a la voluntad de Dios en esos procesos que somos probados, en esas tormentas, en esos desiertos. Entonces, entender esta palabra fortalece nuestra fe para esos desiertos, esos lugares, esas situaciones. El desierto es un lugar donde se entiende que está el mal, que hay adversidad, ¿verdad? Y parece que entonces, justo en esos momentos, nuestra fe puede menguar. Pero es todo lo contrario. Si yo tengo la identidad de que soy una hija de Dios, que soy un hijo de Dios, y que mi fe en mi debilidad va a ser probada, y que voy a ser preparado, así como Jesús en el desierto, cumpliendo primero que nada la voluntad de Dios. Dio ese paso de fe en el bautismo. Para esa misión era necesario que él estuviera preparado. Tuvo que padecer. Fue preparado en padecimiento. Hermanos, yo lo que quiero que entendamos hoy nosotros, tanto tú como yo, que si lo que estamos pasando o lo que has pasado ha sido duro, lo has entendido como injusto, ha sido permitido por Dios. Ha sido permitido por Dios para que en aquello que el Señor quiere usarnos, estemos preparados. Jesús iba a padecer la cruz. Jesús iba a padecer el rechazo, la soledad, el abandono. Él fue preparado. Dejémonos tratar
por el Señor, que nuestra dependencia cada día sea mayor a Él, mayor con Él. Dios nos escogió con un propósito, así como Jesús vino con un propósito. Y para que se cumpliera, Él tuvo que sujetarse a la voluntad del Padre. Nada fue en vano. Y en tu vida y en la mía tampoco. Pidamos al Señor ayuda, sabiduría, revelación, todas esas cosas. ¿Cuál es el propósito que tiene con nosotros? ¿Qué es lo que quiere hacer con tu vida, con la mía? ¿Hacia dónde? ¿Para qué estoy viviendo todo esto, Señor? Voy de tu mano lo atravieso. Solo no, Jesús tuvo una dependencia total. ¿Quién lo llevó? El Espíritu lo llevó al desierto. Esta palabra muchas veces se ha compartido, pero de la forma en que esta vez el Señor la trató fue en base a lo que significa un desierto, a que entendamos que todo desierto en nuestra vida es permitido por Dios y que somos probados, así como fue probado Jesús, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, debemos caminar como tales, debemos vivir como tales, conocer las Escrituras. Jesús, los primeros versículos que le contestó a Satanás son de Deuteronomio 8:3, es donde le contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando le contestó: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, está en Deuteronomio 6:16. Podemos ver entonces que es importante para nosotros conocer lo que está escrito para nuestra vida. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos un propósito y un diseño, y tenemos un enemigo que también lo quiere frenar. Pero si como hijos de Dios somos puestos a prueba por nuestro Padre, pasamos por situaciones en las cuales yo estoy, como compartíamos el otro día, ¿se acuerdan? Que decía la palabra de Josué: no te apartes ni a diestra ni siniestra de este libro, entonces en todo lo que hagas prosperarás. No se apartará de tu boca este libro, para que hagas conforme está escrito. El otro día también Agustín compartía y citaba el bautismo. Estamos entendiendo entonces, todos aquellos que hemos sido bautizados, sabemos que el bautismo es una sola vez, que es importante ese paso que un día dimos, porque confirma nuestra fe en aquel que es nuestro Señor, el cual nos hizo juntamente con Cristo hijos coherederos. Amén. Conozco lo que está escrito. Esto está despertando cada vez más en nosotros. Lo que el Señor está haciendo es despertar cada vez más en nosotros esa avidez por meternos en su palabra. Esa necesidad de conocer su palabra. Es la palabra. Jesús, la respuesta única que le dio, no habló, no medió, no comentó nada con Satanás. Él soltó la palabra. Amén. La palabra de Dios era la respuesta exacta para esa situación que Jesús vivía. ¿Cuántas situaciones vivimos cada uno de nosotros en que es necesario conocer la palabra de Dios para soltarla en esa situación? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Yo me agarro la cabeza, no veo la salida, me pongo mal, corro a Él. Pero qué diferente es cuando yo me puedo parar, cuando vos te podés parar y responderle con la palabra de Dios exacta. ¿Por qué nos cuesta tanto a los cristianos vivir la vida
como Cristo la diseñó. Y yo creo que muchas veces es por desconocer la palabra de Dios. Allí, en este libro, aquí está la respuesta para todo lo que se presente en nuestra vida. Jesús se identificó con nosotros en el bautismo, en la cruz. Hoy nosotros debemos identificarnos con Él. Amén. Yo le doy gracias al Señor por este trato, por todo lo que ha ministrado, con un pasaje bíblico que sinceramente muchas veces se ha enfocado de diferentes maneras. Pero el trato de Dios viene para hacer en nuestra vida aquello que es necesario. Sabemos que Él siempre se adelanta a nosotros. Sabemos que Él nos prepara para aquellos que somos oidores y hacedores de su palabra. Él nos prepara. Y sábado a sábado, martes a martes, Dios comparte a través de sus siervos preparados para guiarnos a su palabra. Acá dice que el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Dios pone personas en tu vida y en la mía para que nos guíen y nos sirvan, ¿sabes? Así como en la vida, como estaban los ángeles ayudando y sirviendo a Jesús, luego de esto, así también en tu vida y en la mía vienen personas preparadas por Dios para guiarnos, tratadas por Dios para servirnos y para guiarnos. Estamos para servir y eso es lo que estamos haciendo. Te decía que en Lucas habla de que, te veo buscando ahí, Agustín, palabra. Dale. No, que vos hablabas de la obediencia, cómo se sometió a la obediencia, y que incluso en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Ahí está. Mismísimo Jesús. Ahí está. Exactamente. Él se despojó de sí mismo, ya lo hemos dicho varias veces, pero lo que podemos ver a través de lo que hemos compartido es que Él, como hijo de Dios, como divinidad, Él podía perfectamente hacerlo, pero acá vemos que tomó nuestro lugar. ¿Sí? Amén. Gracias, Agustín, por compartir. Le damos gracias a Dios por este mensaje. Te iba a decir que me interrumpí con lo que Agustín estaba haciendo yo, que dice en Lucas 4:13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sabes qué significa esto? Que Satanás siguió tentando y molestando a Jesús. Si vemos alguna de las películas que se han hecho, también a veces las cosas gráficas ayudan, ¿sí? Vemos cómo aparece, ¿no? En distintos momentos aparece como una persona toda de negro, con una imagen muy desagradable, y vemos que aparece una y otra vez. Y vemos la templanza de Jesús, y lo podemos ver en la palabra, la templanza de Jesús ante la confrontación de Satanás, estar preparados para presentar batalla en el Señor, ¿sí? Se apartó de él por un tiempo. Así pasa también con nosotros. Va a estar, porque el otro día lo compartía Agustín el sábado pasado, ¿se acuerdan? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Decía que el diablo andaba como león rugiente, no que sea un león rugiente, como un león rugiente que tiene hambre, un león que está rugiendo alrededor de la presa. A ver, ¿a quién devoro? Bueno, lo mismo. Satanás, el diablo, hubo acabado toda tentación, pero se apartó de él por un momento, cuando Jesús le dijo que se fuera. Así que, hermanos, despertemos a lo que Dios está hablándonos hoy, nuestra dependencia de Dios.
nuestra dependencia de la palabra. Ya nos viene hablando sábado a sábado. No te apartes de este libro ni a diestra ni a siniestra. Anda como león rugiente. Y hoy te dice, vas a ser tentado. Ya fuiste tentado. Si estás pasando por un mal momento, aferrate a Dios. Si tenés un problema, si hay situaciones que no has podido resolver, busquemos más y más y más hasta que venga la respuesta. Y capaz que la respuesta no viene como vos y yo queremos o como vos y yo la esperamos. Pero Dios responde porque Él es fiel a su palabra. Él que dijo, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si hay un clamor, la respuesta va a venir. Confiemos en este Dios que tiene un plan perfecto y una voluntad perfecta, buena y agradable para tu vida y para la mía. Amén. Que la voluntad de Dios sea hecha y que podamos obedecerle a través de las enseñanzas de Jesús, que nos enseña a obedecerle al Padre y a ser mansos y humildes como Él. Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor mío, por la palabra hoy entregada por tu Santo Espíritu y ministrada a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos cada día más, Señor mío, asimilarla para que sea nuestra propia, Señor mío, y que nuestra boca la hable, que nuestra boca la suelte, que nuestra boca, Señor mío, la profetice en el momento adecuado. Venga la palabra directamente de tu corazón al nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor mío, traiga la palabra de revelación, la palabra para confrontar, Señor mío, lo que tengamos que confrontar. Tú nos preparas, Señor mío, así como fue preparado Jesús para lo que debía atravesar, para lo que Él había venido, Señor mío, y Él padeció hambre, padeció sueño, padeció necesidad, padeció de todo en un desierto, Señor mío, se padece. Las condiciones de vida no son las buenas, no son ninguna a favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy recibimos tu palabra, tu enseñanza, tu mensaje para nuestra vida, lo apropiamos. Y te damos gracias, gloria, honra y alabanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendigo la vida de cada una de las personas que están escuchando y que oirán este mensaje en el poderoso nombre de Jesús.